Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Con la sonrisa en los labios, 8 décadas de vida gay en México, de Francisco de Hoyos. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Francisco de Hoyos, de Roberto Fiesco y Lorenzo Martín como presentadores y de Erwin Neumayer como moderador. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y con esta mesa de voy a decir, los sabios de la lengua, sabios del verbo, sabios del decir, de la palabra. Tengo el gusto de conocer a todos, por supuesto a mi tío, Paco, que pues, después de leer su novela, qué bueno que no voy a reseñarla yo, porque me costaría mucho trabajo, no sabría por dónde, hay muchas imágenes, muchas. Y por supuesto, antes de darles la palabra, haré una breve presentación de nuestros interlocutores. De Roberto Fiesco, comenzaré con él. Roberto Fiesco es productor, guionista y director de cine. Estudió también para actor, entiendo, ¿sí? Hace mucho, pero al mismo tiempo que el cine. Tiene muchos créditos en películas que tocan temas sociales y de identidad, cerca de 70 como productor, 19 y quizás ya 20 con esta nueva película, si no les has contado. Ha sido maestro, conferencista, da cursos, presenta libros en festivales de cine, que además él mismo hace las entrevistas y los edita. El último sobre Diego Luna, que presentó en el Festival de Guadalajara, en donde me enteré que no le gustó mi película. A Diego, sí, en donde debutó como actor en su primer largometraje. Otros de sus gustos que también descubrí en otra presentación, muy afortunada, es que es coleccionista. Entiendo que de cine y espectáculos. Y he escuchado que tiene miles, ¿no? De 150. Ajá. Entonces, es un gran coleccionista. No sé si también hay objetos en esta colección. Ahí tengo, bueno. Ahí tienes, vamos. Sí. Me da gusto presentarlo porque además hemos hecho una entrañable amistad a lo largo de los años, que no sé ni desde cuándo ni cómo fue, pero cada vez que nos encontramos siempre es un encuentro cariñoso, de risas, divertido, y igual algún día colaboramos en alguna de tus películas. Es un increíble narrador y su imaginación nos envuelve, y quien lo escucha de cualquier tema se va relajando y se va metiendo en lo que nos cuenta. Entonces, disfrutemos de lo que va a contarnos de la lectura que hizo de el libro de mi tío Paco, Con la sonrisa en la boca. Y después presento a Lorenzo. Buenas tardes. Bueno, debería leer tal vez esto con lentes, pero mi vanidad me lo impide. Entonces, hice la letra muy grande, son muchas horas, pero la letra está muy grande. Entonces, ok. Mi primer recuerdo de Francisco de Hoyos se remonta al diplomado de dirección escénica, que ese gran gestor que es Ignacio Escárcega, entonces responsable de la Escuela Nacional de Arte Teatral, diseñó para que un grupo de novatos que hacíamos nuestras primeras armas en la práctica escénica tuviéramos la oportunidad de abrevar del conocimiento de gente como José Solé, Ludwig Margules, Martín Acosta, Ricardo Ramírez Carnero y otras muchas luminarias teatrales. Exageró, por supuesto, en lo de novatos, porque por ahí entre los alumnos estaba también el malogrado dramaturgo Gerardo Velázquez, y por supuesto Francisco, a quien el ocurrente Memo León bautizó para uso estrictamente doméstico como Paco de Howells. Mientras nosotros, la infantería, éramos un poco vagos y dispersos, Paco estaba en el cuadro de honor de los más aplicados y constantes. Las sesiones ocurrieron durante una semana al mes a lo largo de un año, y él era de los que no se perdieron una clase. Era también de esos alumnos que se sentaban atrás, creo que para contemplar el panorama completo de aquel grupo heterogéneo de edades y ambiciones. Parece que veo ahora su espigada figura enfundada casi siempre en una chamarra de mezclilla, con los ojos vivaces detrás de sus sempiternos lentes,
y una sonrisa franca que dejaba ver toda su dentadura. Creo que fumaba cigarros delicados sin filtro. ¿Sí? Sí. Con enorme discreción y prudencia preguntaba frecuentemente y como prueba de su estoica presencia, puedo asegurar que fue una de las pocas personas que no se durmió cuando uno de los invitados al diplomado, un dramaturgo otrora brillante, en vez de hablarnos de su trabajo en la escritura de textos dramáticos, decidió leernos completito una obra suya a lo largo de 2 interminables horas. De esos hombres que dispersó el teatro, había por ahí solamente 1 o 2 mujeres. Poco sé ahora, porque de aquello han pasado más de 25 años, el mismo tiempo que tengo sin verlo. Y es curioso porque la presencia de Francisco me ha acompañado todo este tiempo, y ahora se lo confieso. Conocí su trabajo como autor dramático gracias al volumen Teatro Histórico Mexicano que recopilaba sus textos sobre Zapata, Sor Juana, el Padre Morelos y la conquista de México. A pesar de no dedicarme al teatro, me quedó el mal vicio de seguir leyendo obras, acaso para imaginar montajes posibles que solo ocurren en mi cabeza. Las obras de Francisco, dialogadas con precisión, dotan de gran actualidad a las heroicas figuras que retratan, porque sus personajes no son producto de una de esas monografías que se compraban en las papelerías donde los héroes eran dibujados prácticamente como estatuas que miraban a la eternidad. No, en su teatro los personajes poseen grandes conflictos trascendentales para la nación, que puede ser el Imperio Azteca o el México de la Revolución, y pequeñas batallas íntimas, tan importantes como aquellas porque éstas nos permiten leer nuestro presente y elucubrar muchas posibles puestas en escena, gracias a esos fantasmas del pasado que él retrata como personajes vivos, imaginados en su grandeza y en su pequeñez. Sin embargo, no es en el teatro donde me lo he encontrado seguido en mi pensamiento, sino en las artes plásticas, donde su nombre aparece ligado al de su tío Ricardo Martínez, pintor que suma en su obra vanguardia y tradiciones nacionales en misteriosas pinturas que aluden a figuras humanas entre tinieblas negruzcas y rojizas. Recuerdo con alborozo cuando en el Museo de Aguascalientes leía una cédula el nombre de Francisco e hilé un pasado familiar que lo emparentaba no solo con el pintor, sino con el hermano de este, Jorge Martínez de Hoyos, el Mapache, aquel gran actor genérico con casi 100 de películas, donde lo mismo fue Juan Diego en Las Rosas del Milagro que Benito Juárez en aquellos años de Felipe Casals. El mejor actor que hay en México, dijo de él nada más y nada menos Gabriel García Márquez. Debo precisar que ese único y brevísimo viaje a tierras hidrocálidas fue definitivo para acercarme al mundo de Francisco, porque también en Aguascalientes ocurrió el deceso de un personaje muy importante en su historia, el de Enrique Guzmán, cuando solo contaba con poco más de una treintena de años. No se trata del cantante de Tu cabeza en mi hombro o de Payasito, sino del pintor maldito por excelencia de la segunda mitad del siglo XX. Un personaje tan fascinante como su obra, precursora del neomexicanismo, donde conviven hombres con maletas, sillas voladoras, conejos diseccionados, banderas, males en calma y navajas, muchas navajas en paisajes desolados, metafísicos hasta cuando quieren ser profundamente figurativos. Un surrealista de tormentosa vida que terminó en suicidio. Enfant terrible de la cultura nacional que en 1973 pintó el cuadro Retrato de Francisco de Hoyos, dedicado a su mecenas, galerista y amigo, probablemente el primer profesional que creyó en mi pintor favorito, que bien merece una película sobre su vida, específicamente sobre la Galería Arte Joven que Paco fundó y mantuvo en Río Mar, número 18, en el predio que hoy ocupa un desangelado estacionamiento. Tras el diplomado y la recurrencia de su presencia en menciones por aquí y por allá, he lamentado a lo largo de los años no haber intimado más con Francisco. Imaginaba cuántas cosas podía contarme no solo de Guzmán, sino sobre su propia familia y su vida, donde daba la impresión que su vocación teatral había sido más bien tardía. Hace unos meses encontré en la librería Somos Voces con la sonrisa en los labios, el libro que hoy nos convoca. Obviamente lo compré y pocos días después hablé con el director Erwin Neumayer, quien me dijo, mi tío Francisco me dejó un libro para ti. No podía creer la coincidencia ni imaginaba el vínculo familiar que existía entre ellos. Y ese fue el detonante definitivo que me llevó automáticamente a leer estas memorias. Lo que aconteció en la lectura fue una absoluta fascinación ante una vida novelada, y no velada, como Enrique Aguilar tituló la fantástica biografía de Elías Landín, un relato descarnado a la vez que gozoso, sobre las dramáticas y a veces picarescas aventuras de un hombre que ha atravesado 8 décadas de vida gay en México, tal y como lo apunta el subtítulo del libro. Mientras lo leía, iba de asombro en asombro y de país en país al lado de su autor. Y no solo me refiero a sus viajes a Europa, sino a los muchos Méxicos que retrata. Acompañé a Francisco en cada uno de esos periplos amorosos y o sexuales, soterrados durante los años 40 y 50, y pronto explícitos a partir de los años 60 hasta llegar a los tiempos recientes de chats y swipes en aplicaciones de citas. Confieso que dilaté lo más posible la lectura de las últimas 50 páginas. Sentía que un libro que me había revelado tanto y que se me había puesto enfrente como un espejo para confrontarme debía durar muchas cuartillas más. Me quedan muchas preguntas por hacerle.
Quisiera saber cuánto es real y ha sido vivido y cuánto hay de ficción. Quisiera pensar que todos esos encuentros sexuales descritos prolijamente han sido disfrutados por el autor, cuya edad, lo que se ve no se pregunta, diría Juan Gabriel, no ha exterminado su deseo. Su testimonio es invaluable, porque de otra forma espacios, prácticas y personajes fundamentales para la historia queer de esta ciudad se habrían perdido irremediablemente en las sombras del olvido. Tal vez eso es lo que más me emociona de este libro, la recuperación de una historia emocionante en primera persona, sin ocultamientos, y con una franqueza que lo pone en un lugar destacado en los anales, palabra más que adecuada, de la literatura erótica contemporánea, en la línea de Delany, presuntamente Oscar Wilde, o de textos de Jacques Genet, Roger Perfett o Reinaldo Arenas, donde es la cronología natural de los acontecimientos la que dicta la natural estructura dramática que tiene la vida. Porque con la sonrisa en los labios es una lección de cómo volver deslumbrante gracias a la literatura la vida misma, la suya, la mía, la de Francisco, que transcurre entre ligues, amigos, familiares, estudios, trabajos, viajes, drogas, amantes, amores apasionados y pasiones artísticas. Una que permite imaginar muchas obras de teatro, muchas películas y muchas vidas que deberían ser contadas con el valor con el que Francisco ha enfrentado y ha contado la suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Olvidé decirles que además tiene una bellísima voz. Bueno, gracias Roberto. Pues ya tienen ahí la película, ¿no? La novela. Y después va a ser varias películas. Ahora escucharemos a Lorenzo Martín. Lorenzo es terapeuta, psicoanalista y tiene un sinfín de otros títulos de patchworking, miles de ellos, como para ayudarnos a todos. Con créditos en pantalla, de hecho, ¿no? Este error así. Yo lo conozco desde hace tiempo porque pues la vida nos los puso enfrente gracias a mi madre, que ya está, Victoria de Hoyos, y es el responsable de que hayamos nos haya encaminado la vida hacia un mundo espiritual, en donde cuentan que se quedaron de ver en Nueva York en un ashram y cuando llegó Lorenzo, que le había invitado, mi mamá ya estaba feliz en el nos trajo unos chocolatitos a todos, nos convocó a las hermanas, hermanos y sobrinos a una reunión y nos ofreció un pedacito de chocolate a todos. Y ese chocolatito era como una gema, era como un pedacito de oro y muy conmovedor. Entonces, le tengo una infinita gratitud a Lorenzo, con el cual después viajamos en Europa, por Praga y Viena, y me alarmaba a veces de lo que pasaba por Lorenzo también, que se desaparecía y regresaba con miles de historias, algún lugar, un restaurante. Vaya, muchas anécdotas. Pues nada, después de escuchar a Roberto y contarnos qué vio, qué experiencias tuvo desde que conoció a mi tío Francisco, ahora escucharemos una disertación, entiendo, sobre lo que es la obra para un terapeuta. Agárrense. Esto es un halago, tu descripción. También algunas aventuras por aquellos lugares. Bueno, pues es un honor estar aquí presente después, sobre todo después de haber leído a Francisco en estos relatos anecdóticos, noveliados, atrevidos. Perfecto, ahora sí se oye más. Ok, y me fui de sorpresa en sorpresa, en otra sorpresa, y a Francisco yo lo conocí hace mucho tiempo a través de amigos también y de su familia, y siempre su vida ha estado llena de sorpresas, y esta es una más. Su libro es un relato revelador de realismo erótico, me gustó describirlo así.
Es un derroche de honestidad con mucho valor descriptivo y anecdótico, con una prosa envolvente donde nos imaginamos su desarrollo, visualizando sus vivencias, sus experiencias, sus retos. Es conforme los va relatando, vamos viviendo todas esas experiencias en nuestro imaginario. Su narrativa crea sensaciones, emociones de sus acercamientos amorosos, donde transcurre toda la lectura. Y en esta lectura vamos siguiendo aventura tras aventura, donde cada vez esperamos descubrir qué nueva aventura viven sus vidas, transportándonos a esos lugares del relato, lugares que muchos de nosotros hemos vivido y que conocemos, y con algunos personajes que conocemos. Después, todo esto tiene una explicación, toda su vida tiene una explicación en su desarrollo emocional, personal, psicológico, para lo cual le pedí permiso y autorización y poder describirlo en esta evolución que él tuvo dentro de su familia. Paco hace un relato en este libro, en una etapa muy precoz. Me llamó la atención que relata escenas de cuando es muy pequeño, ¿sí? Y en estas escenas de pequeño nos relata sus acercamientos y sus alejamientos de su papá, su mamá, sus hermanas. Y en este desarrollo precoz relata una experiencia en Chapultepec, en mi trenecito de Chapultepec, que es muy conmovedora. Fue una experiencia precoz la que él tuvo, ¿sí? Y después de eso reprime toda su expresión sexual. En esta represión sexual viene un gran dolor de no poder expresarse abiertamente en todos sus deseos. Una represión emocional, ¿sí? Donde hay una pérdida del afecto, en la que hay una gran búsqueda frenética de la satisfacción que está dado por un determinado estilo de etiología de su desarrollo. Aquí Francisco describe muy bien cómo fue su relación temprana con papá, con mamá, y tiene un papá muy amoroso, sólido, un médico brillante, del cual se crea una gran imagen idealizada de su papá, pero sobre todo esta imagen idealizada la catequiza, la desarrolla a partir de su contacto con el pene del papá, el cual está muy bien dotado y con circuncisión, o sea, relata todos estos detalles en su libro y desarrolla toda una conexión amorosa, tierna y sensual con su papá, hasta que el papá le pone un límite, lo cual crea un gran dolor, una gran herida de la infancia, la cual se ve también matizada por su mamá, una mamá que lo castiga. Evidentemente la mamá de Paco es muy diferente a la mamá de sus otros hermanos. Todos vivimos un papá y una mamá muy diferente a la de nuestros hermanos. Entonces, para Paco es una mamá que castiga, que da golpes, una mamá enfermiza, deprimida, rígida, ¿sí? Perfeccionista, y hasta me atreví a pensar que era frígida, ¿sí? Con un padre sumamente protector y amoroso, como dije, un buen proveedor. Y en este Edipo, él sobrecatectiza esta relación con el papá, la cual posteriormente busca satisfacer a lo largo de su historia. Esta sobreidentificación edípica paterna la busca satisfacer a través de todas estas relaciones íntimas, personales que tiene, y hay detrás un deseo inconcluso que trata de concluir
en una búsqueda frenética de pareja, de descripciones estéticas y sensuales de todas las relaciones con las que llega a tener estas experiencias. Su herida de la infancia la recrea una y otra vez y repite esa gran búsqueda que tiene de ternura, de amor, de placer, pero con una gran carga de culpa, creando una secuencia de causa y efecto en las relaciones, donde esta relación edípica que intenta satisfacer en todas estas relaciones es frustrada, hay abandono, repite en esta causa y efecto el abandono que él sintió en su infancia. ¿Sí? Hasta que llega a conocer a un gran maestro que él tiene, que es el maestro Weiss, que le abre todo otro panorama en su vida y con el que a través de él y de un árabe guapo intenta manifestar esa alma erotizada y decide aventurarse a esta búsqueda amorosa y erótica. Pero inmediatamente al abrir todo esto e informarle a su familia, recibe la crítica de mamá y de uno de sus hermanos, lo cual lo vuelve a inhibir. Con esto descubre una gran fuerza erótica que le da mucho arraigo, mucha realidad. Y decide vivir su vida intensamente y se va a Europa, becado, a aventurarse en estos estudios que le son otorgados. Y ahí abre totalmente su sexualidad, con una plena aceptación y con esa gran compulsión sexual en el logro de la tan anhelada satisfacción que después de muchas experiencias y de varios años, esta búsqueda erótica de todas maneras tiene esa gran carga de culpa. Claro, es una culpa inconsciente en esta búsqueda erótica. Y esta culpa la lleva a castigarse, y lo quiero mencionar porque está en el libro, donde su castigo son infecciones, problemas de infecciones genitales, ¿sí? Y esto lo vuelve a detener. ¿Sí? Se convierte entonces en un gran héroe del amor, del placer, de la ternura, con una gran lucha entre su propio ser superior, hedonista, amoroso, tierno, cálido. ¿Sí? Hay una lucha interminable con su propia conciencia sobreimpuesta, que lo restringe y lo castiga. Es un ser inferior, inconsciente, que constantemente, a través de la culpa, lo castiga en diversas formas y diversas situaciones. Al regresar a México, desarrolla varios trabajos con poca satisfacción profesional, pero alguna retribución económica. Y ahí empieza a relacionarse con personajes ilustres de la época, con el movimiento de 68. Y en estas circunstancias pierde algunos amores queridos, lo cual viene agregado a sus pérdidas. De ahí quiero dar un gran brinco, y es cuando crea la Galería para las Promesas Juveniles. En esta galería empieza a relacionarse con mucha gente del arte y finalmente, a través de estas experiencias, empieza a encontrar el placer y el arte de escribir, donde sublima todo ese eros que tiene, ese eros que muchas veces se convierte en tánatos en su vida. Porque además de hacer buenos negocios, hace malos negocios y se vuelve a castigar una tras otra, pero siempre saliendo adelante.
siempre venciendo grandes retos en su vida. En esta gran búsqueda del amor, Paco intenta encontrarse a través de la relación con el otro. En esta gran búsqueda del amor, proyecta su propia imagen idealizada, su propio ideal en el otro, donde siempre encuentra seres maravillosos y divinos. Y es su propio ser maravilloso y divino que lo coloca en la otra persona, desilusionándose posteriormente del personaje amado. Y esto le sucede en varias ocasiones y cae nuevamente en esta sensación de abandono, en una forma repetitiva de estar constantemente llegando a tocar su herida de la infancia, en esta búsqueda frenética, idealizada del falo de papá. Eso es lo que él más erotiza. También hay otro tipo de erotización. Todos nosotros tenemos errores conceptuales, o sea, desarrollamos una conexión entre algo positivo con algo negativo. Y entonces, esto le sucede a Paco, donde erotiza la pérdida, erotiza el castigo, erotiza la pérdida de la relación de pareja y vuelve nuevamente a buscar esta esencia del ser interior, del amor con alguien más. Y así se atreve a aventurarse nuevamente en esta búsqueda del placer máximo hasta llegar al Tantra, donde descubre cómo contener su erotismo, su eyaculación y poderlo sublimar a través de ejercicios y de imágenes visuales. Y esto le da un nuevo enfoque a su propia vida en la realidad, encontrando ese mundo sexual a través de algo espiritual. Esto le da un gran sentido a su vida, esta gran búsqueda espiritual a través del erotismo, donde empieza a buscar el propio significado de su vida, pero muchas veces cae en estas búsquedas románticas, pero encuentra una especie de masoquismo que sufre en muchas ocasiones, donde nuevamente está asociando el amor con el masoquismo. ¿Sí? En estos relatos, donde se proyectan nuestras propias vivencias y donde Paco vive sus propias experiencias que nos transmite con una intensidad erótica maravillosa. Estas aventuras que nos envuelven en su narrativa descriptiva y vamos viviendo junto con él en sus relatos todas estas aventuras que presenta. En muchas de estas aventuras también tiene un gran ángel protector que lo cuida. Este ángel protector es una cierta intuición que lo detiene y lo lleva a sublimar nuevamente todo lo que él hace y deshace en sus historias descriptivas y sensuales. Y a través de esto tenemos la oportunidad de vivir momentos fantásticos en las relaciones y los relatos que realiza Paco. A través de diversas experiencias laborales, nos lleva a nosotros finalmente a descubrir sus propios intereses. Y desarrolla Paco este arte muy propio de él a través de la narrativa de diversos personajes hasta llegar a esta su propia historia, donde se revela desnudo, sin pudor, describiendo
una intimidad valiente y honesta, como la gran odisea de su paso por la vida. En este gran relato que todos nosotros hemos leído en su obra, también se puede dejar entrever una especie de necesidad exhibicionista en algunos momentos de su vida. Muy bien, con este libro él nos deja el legado de su propia vida, plasmado en una narrativa descriptiva, autobiográfica, donde muestra lugares emblemáticos de la vida gay de nuestra ciudad y de nuestro país, en circunstancias no siempre favorables, pero siempre muy descriptivas en todas sus vivencias. Lo que queda con todo esto es gozar de esa gran búsqueda del amor, del placer, de la ternura, a través de sus propias parejas, hasta de sus ligues en la red cibersexo, donde nuevamente aparece el eros y el tánatos en su vida. En muchas ocasiones, grandes relaciones satisfactorias, y en otras relaciones muy dolorosas que lo acechan constantemente. Hay una honestidad cruel en sus relatos. Hay sentimientos dramáticos relacionados en actos fallidos. Y en estos actos fallidos, en estos relatos eróticos, estos relatos son desnudarse ante los demás sin pudor, con toda la honestidad del mundo. Es una obra que tiene mucha honestidad, mucha realidad, mucho amor, ternura, placer, castigo, sufrimiento. Pero finalmente es un gran logro todo lo que ha realizado. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Pues gracias por asistir, no hay nada que decir. Leamos el ¿Qué sigue? Exacto. No. Ya sé. Es que venía esta pregunta que hacía en su texto Roberto, de qué tanto es verdad, qué tanto es ficción. Creo que Lorenzo nos los aclaró, todo es verdad. Entonces, bueno, ya contesté por Paco. Pero, hay una parte que a mí me deja también, por ser familia, ¿no? La parte de la muerte de los personajes importantes, tanto del papá, de la mamá, de Magda, ¿no? En donde cuenta cómo son, el papá yo era muy chico y no me acuerdo, pero de mi abuela y de mi tía Magda sí. Y todos tenemos, como decía Lorenzo, la versión de uno y del otro, como teníamos la versión del papá y la mamá. También tenemos las versiones de la muerte sobre las tías y los tíos, pero él en estos relatos los cuenta con, como dices, mucha honestidad, mucho detalle, pero muy escueto. Pasan como si fuera otra relación, ¿no? Pasa de todas estas que cuenta. Y como familiar, digo, me parece curioso porque, pues, se mueren tus papás, se muere tu hermana más cercana, la que fue tu madre, gran cómplice, y no hay ahí una declaratoria más allá de amor y de relato, que es el poquito. Y me intriga, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que si hubiera yo querido escribir con detalle sobre todos los personajes que conocí, hubiera tenido que escribir una novela 5 veces más grande. Entonces, tuve que resumir. De hecho,
muchos pasajes completos de la novela, capítulos completos, los sacamos porque, por un lado, eran un poco denigrantes para algunas personas cercanas y por otro lado, porque sobraban, no eran tan importantes. Entonces decidimos, Elena, que fue mi editora, y yo, pues centrarnos en las partes más sabrosas del escrito y dejar de lado pues todos los detalles que nada más alargaban innecesariamente la obra. Yo la obra la empecé a escribir hace como 30 años, cuando estaba en la época de hacer teatro y tuve una relación con un actor. Entonces el actor, como el panorama de teatro en México nunca ha sido muy boyante y al actor le gustaba dar masaje, me dijeron que en Cancún estaban solicitando masajistas y se fue a Cancún a dar masaje. Entonces nos empezamos a escribir por internet. Él me escribía sobre sus aventuras eróticas con mujeres principalmente, porque él era, pues hasta prácticamente era heterosexual, pero yo logré seducirlo de alguna manera. Y yo le contaba mis aventuras eróticas pues, de todo tipo, sobre todo las que tenía por internet, que ya en ese tiempo empezaba a ligar por internet. Internet nos abrió un mundo a la gente gay, porque pues todos los demás sitios de ligue para mí me parecen como limitantes. En las discotecas como que todo el mundo se pone una coraza y además hay una música muy fuerte, no se puede platicar. Y en fin, en la calle pues peor, se pone una coraza. Es muy difícil abordar a la gente. En cambio, por internet puede uno con toda libertad abrirse. Total que al final de un año de tener esta correspondencia, ya tenía más de 100 cuartillas impresas que fui imprimiendo en la medida en que las íbamos desarrollando. Y me dije que hay material para una novela erótica, pero no me atreví a publicarla porque me balconeaba horrible. Entonces, hace un par de años Elena me empezó a insistir en que retomara yo el proyecto y le empecé a mandar unos escritos que tenía anteriores a la época de internet y le gustaron mucho y me dijo, es que tienes que narrar, porque esto no es solo tu historia personal, es la historia de todo un movimiento gay muy importante que se ha dado en México. Entonces que es importante que se registre, que quede asentado, porque mucha gente no lo conoció y mucha gente se le pasó de largo sin registrarlo. Y fue la idea de la novela de platicar. A mí me gusta mucho platicar con mis amigos y a mis amigos jóvenes les gusta mucho que yo les platique de mis aventuras pasadas. Entonces, inclusive uno de mis amigos me dijo, si tú escribieras como platicas, yo sería tu más ferviente lector. Y fue un poco la idea, platicar mi vida, las partes más interesantes y más cachondas de mi vida, y no omitir detalles, porque a mí me molestaba mucho en las novelas que se saltaban la parte más importante de la relación erótica. O sea, se daban un abrazo, un beso, se iban a la recámara, punto, y aparte, a la mañana siguiente, y todo lo que pasó se lo saltaron, todo lo que a mí me interesaba saber. Entonces, fue también un poco la intención de mi novela, de decir qué me gustaba, si tenía pelos, si no tenía pelos, de qué tamaño lo tenía, qué fue lo que hicimos. Todo eso para mí es muy importante.
y creo que se logró un poco el objetivo. Me halaga muchísimo que las personas que la han leído, la mayoría me han dicho que les ha gustado, aunque hay otras que se han escandalizado y hasta me censuraron en una librería por quejas de un lector. Pero afortunadamente ya me volvieron a aceptar en la librería porque pues yo no estaba haciendo apología de lo que este lector me acusaba. Simplemente estaba dando testimonio. Y, en fin, pues esa es la historia. Yo creo que en porcentaje un 99% es real. Hay algunas ligeras variaciones para no aburrir al lector o para lograr un final un poco más interesante, como a mí me hubiera gustado que sucediera y no sucedió, pero que completaba mucho más bonitas las historias. Pequeñas trampitas, pero la mayoría de las historias como historias son reales. Muchas gracias. Tenemos una última sección en esta presentación donde si quieren hacer alguna pregunta a los presentadores o a mí, con todo gusto se las contestamos. Yo siempre me siento como el amable público. Y voy a hacer mi caso en ese sentido. Mira, se me hace muy grato estar aquí con ustedes después de tanto tiempo y de habernos conocido hace, no sé, 40 o 50 años. Y oír lo que estoy oyendo. Y ahorita lo último que dijiste, la pregunta que me saltaba cuando hablas de la intimidad, yo te iba a decir, oye, ¿y el libro no es pornográfico? Y yo sola me contesté, mira, yo creo que lo pornográfico es lo más natural de este mundo. Y que tristemente se le pone una etiquetita o se manda a un nivel en el estante donde creo que no sé quién le hace justicia a qué, pero más que nada me parece, no sé si en tu caso, ahora sí te lo pregunto, si un poco lo pornográfico, que no importa, es natural o no. Yo traté de no rebasar los límites de lo pornográfico, aunque como tú dices, no solamente es lo más natural del ser humano, sino es la sensación física y emocional más importante que se pueda tener en cualquier momento. No hay otra cosa que se le compare, y el que le gusten otras cosas quiere decir que está mal. Algo le falla en la cabeza, porque no hay placer más intenso que el erótico. Entonces, yo quise transmitir eso en la novela, sin caer en lo pornográfico, conservando un estilo literario elegante, cuidado, pues en fin, no sabría yo cómo definirlo, pero eso es lo que yo traté, de que estuviera en el límite, que diera toda la sensación de la pornografía sin ser pornografía, apoyándome en la literatura, en lo literario. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, yo no tenía el gusto de conocer, pero me impacta mucho la presentación por parte de todos. Principalmente, pues, Francisco, el hecho de abrir tan abierto, tan profundamente, pero tan francamente por lo que cuentan y por lo que dicen, tu historia, tu intimidad, pues eso para mí ya tiene un valor grandísimo el libro. Muero por empezar a leerlo. Felicidad, que creo que ese es el objetivo de
de estar aquí. Y bueno, me llama mucho la atención a Hermi, pues que no tenía el gusto de conocerlo, pero como un descendiente tuyo, un pariente, en esta historia de las familias, donde siempre todo es soterrado y todo está oculto, y donde la sexualidad, cualquiera que sea, siempre queda guardada. Y eso pues lo admiro mucho, me parece una gran relación y lo aplaudo. Lo que escucho de lo que hacen los presentadores, Roberto, en ese estilo tan particular y tan bueno que tiene, con esa gran voz, pero qué buen contraste hace con lo que Lorenzo hace de la parte tan profunda y tan psicológica que tratas en el libro. O sea, bueno, los felicito a los cuatro, porque me parece un momento entrañable. Y a mí, que también soy gay y que tengo una historia en este país y en esta ciudad, saber otra generación antes que yo abierta a esto después de haber leído pues Una vida novelada de Hernandino, haber leído La estatua de sal, pues se me antoja otra gran novela, tu novela, Francisco. Muchas gracias a los cuatro y felicidades. No hay ninguna pregunta. Quiero responderme leyendo. Bueno, yo quisiera agregar que con respecto a lo que tú dices, está aquí con nosotros Ernesto Reséndiz Oiquión, que fue tan amable de hacerme el prólogo. Y es un prólogo que me honra mucho, porque entre otras cosas dice que el único ejemplo similar que encuentra en toda la literatura mexicana es precisamente las memorias de Salvador Novo, que no pudo terminar porque no se atrevió o porque no estaba suficiente motivado o finalmente nunca las terminó, se murió y se publicaron después de muerto él, más o menos arregladas. Entonces para mí es muy honroso que me comparen con un escritor de esa talla. Y con respecto a los presentadores, pues también me siento muy honrado y muy contento. Son personas que conocí desde hace muchos años, que sé de su valor, que siempre he admirado mucho y que aprecio mucho que hayan aceptado acompañarme aquí hoy esta tarde. ¿Quieren hacer otra pregunta a alguien más? Roberto. Pues, muchas gracias por asistir. Estar aquí en la mesa, Francisco, firmando libros. Y que tengan buenas noches. Gracias por asistir a esta librería Bonilla. Gracias.